Mi intención es trasladar solamente algunas experiencias, fundamentalmente en materia de cooperación, que son trasladables no solamente al narcotráfico, sino en general. Creo que son avances que se han ido imponiendo en la Unión Europea y que creo que pueden resultar útiles. Las conclusiones o los temas que voy a tratar están basados no solamente en la experiencia de España o en mi experiencia personal en materia de cooperación internacional, sino en dos documentos importantes que quería traer aquí otra vez y recordar que tenemos este manual, que es una guía de buenas prácticas en materia de lucha contra el tráfico de drogas, que se elaboró en dos reuniones que se celebraron en Uruguay y en Montevideo en 2011 y 2012, creo que fueron, y que fue editado posteriormente por la Fiscalía de Brasil. Está en los dos idiomas, en español y en portugués, y creo que ya en él figuran pues algunos de los problemas que seguimos, a pesar de que fue redactado en 2012, pues seguimos arrastrando en materia de cooperación internacional, en materia de lucha contra el blanqueo y en materia de lucha contra el tráfico de drogas. Y también otro documento que ya les presenté, tuve la oportunidad de presentarles en la Asamblea Iberoamericana de Ministerios Públicos que se celebró en Montevideo, que es un estudio que realizó la Comisión Europea en materia de un análisis completo de cómo está la cooperación judicial internacional en materia de drogas entre los países de Latinoamérica y el Caribe, no solamente los iberoamericanos, sino toda esta extensión, con todos los países europeos. Ahí hay algunas conclusiones que la Comisión Europea ha aprobado y que creo que son importantes porque se han hecho con un estudio en el que han participado más de 60 fiscales no solamente europeos, sino también de toda Iberoamérica. Son conclusiones que no están hechas por universidades, sino por expertos en la práctica. Y lo primero que quería decir en este punto es que en ese estudio de la Comisión Europea, que creo que todos ustedes tienen, si no, está en una página web, si alguien no lo tiene, le puedo después dar el link para que pueda acceder al mismo. En ese estudio lo que se hace es, en primer lugar, hacer un análisis de los instrumentos existentes desde el punto de vista internacional, y la conclusión es que instrumentos internacionales tenemos suficientes, muy completos y incluso inutilizados, pero está el Convenio de Viena, está el Convenio de Palermo, está convenios regionales en Iberoamérica o europeos. Hay algunos países como Chile que son parte de convenios del Consejo de Europa. Tenemos convenios bilaterales entre nuestros países, muchísimos, y la verdad es que, pese a que algunos requieran alguna actualización, sin duda la mayoría contemplan en materia de cooperación la mayoría de las posibilidades. Quizá en alguno bilateral se ha quedado atrasado, pero puede complementarse con el Convenio de Palermo, y la invocación de esos convenios que completan a los bilaterales siempre es importante. Yo creo que uno de los más completos de los bilaterales lo tenemos con Colombia en el protocolo de 2005 entre España y Colombia, y contempla ya muchas medidas que en realidad tampoco son inéditas de un convenio bilateral, porque están, como digo, en Palermo. Pese a eso, pese a que están en los convenios, no se utilizan. Y aquí, en este instrumento, pues queda claro que el problema no está en la falta de instrumentos internacionales o en la falta de invocación de la cooperación internacional, sino que en muchos casos está en lo interno. El problema está en las legislaciones nacionales. Se firman convenios internacionales y después no se implementan normas que permitan aplicar estos convenios internacionales. Yo lanzo la pregunta después para el debate. ¿Cuántos de ustedes pueden crear equipos conjuntos de investigación? ¿Realmente equipos conjuntos de investigación? ¿Cuántos tienen en sus legislaciones nacionales una regulación de los equipos conjuntos de investigación que permitan efectivamente crear esta técnica, que es muy superior a la entrega controlada y al agente encubierto, porque en realidad aúna las dos posibilidades, evita el intercambio de comisiones rogatorias, permite investigar de forma conjunta de un país, de otro, de 3, de 4, de 5, todos aquellos que tengan que ver con una investigación, firman un acuerdo y estableciendo quiénes son las autoridades, un acuerdo para la investigación, obviamente de unos determinados hechos y durante un plazo determinado, de forma que los agentes de un país actúan en el otro sin ninguna cortapisa y obteniendo información
basados en este equipo conjunto. A mí me parece que los equipos conjuntos de investigación, que tampoco es que sea una técnica que sea muy antigua, pero bueno, en la Unión Europea se están creando continuamente ya equipos conjuntos de investigación, son un instrumento fundamental para superar muchos de los obstáculos que tenemos en la cooperación judicial internacional. Y curiosamente, pues, pese a que, como digo, todos los países son firmantes del Convenio de Viena, donde ya estaban los equipos conjuntos de investigación, del Convenio de Palermo, donde están los equipos conjuntos de investigación, pues no tenemos leyes nacionales. Bueno, en España las tenemos, fundamentalmente porque la Unión Europea obliga, o sea que tenemos una regulación muy deficiente, muy mala de los equipos conjuntos de investigación, pero al menos lo podemos crear. Creo que ese es un punto esencial para que los ministerios públicos insten a sus gobiernos y a sus legisladores nacionales, a los parlamentos, para implementar esta materia. Creo que hay Portugal también puede aportar información sobre esto. Es un instrumento muy, muy importante para resolver, como digo, estos problemas. En este instrumento, aquí en este documento, y cuando tratamos este tema, el tema de las entregas controladas. El tema de las entregas controladas es un tema absolutamente urgente. Una entrega controlada necesita una intervención inmediata. Y se ha hecho referencia, pues, a una entrega controlada que se ha hecho con Argentina, con España y Portugal, porque tenemos los contactos, pero realmente nosotros tuvimos que intervenir. Cuando yo recibí la llamada, hablando del caso concreto de Diego, diciéndome va esa entrega controlada, aparte de avisar al fiscal concreto, que es lo que nos corresponde, tuvimos que pedir un favor, porque es un favor, a la autoridad central para que, por favor, priorizara esa petición e inmediatamente la autorizara. ¿Cómo puede ser que tengamos que pasar una entrega controlada por la autoridad central para aprobarla en cooperación internacional? Esa es la segunda parte de mi intervención, es decir, que no tenemos los instrumentos, pero es que tenemos, desde el punto de vista internacional, un obstáculo. Yo siempre insisto, porque además no es una opinión mía, es una opinión de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, que desde 2006, que fue la reunión en Chile, está reclamando que las autoridades centrales se sitúen en los ministerios públicos. La autoridad central no es algo, no es algo intangible. La autoridad central nació en el año 1965 para el Convenio de la Haya en materia civil, como una forma de superar el intercambio diplomático, nada más que como una forma de superar el intercambio diplomático, pero no como una consagración de que tenemos que tener siempre autoridades centrales, y además autoridades centrales administrativas que no aportan nada más que una burocratización y un paso por un lugar en el que no se pueden tomar decisiones, por una autoridad no operativa. Yo creo que este es un punto que todos los países deben superar. En el estudio de este estudio que antes les comentaba de la Comisión Europea sobre cuáles son los problemas de comunicación entre Europa e Iberoamérica en esta materia, se resalta que efectivamente Iberoamérica en relación con las autoridades centrales es un auténtico caos. No hay ni uno solo de los países que tenga una sola autoridad central en materia de cooperación internacional. Aquellos que lo tienen más o menos centralizado sí que tienen algunas salvedades. Creo que Argentina tiene Cancillería, pero hay algunos, para Estados Unidos es el Ministerio de Justicia, y todos tienen algo así. Hay algunos países, especial de Centroamérica, no es una crítica a los países, sino una realidad. Laura lo sabe bien, que nos ha ocurrido enviarle una comisión rogatoria, no la has recibido, no, ¿por qué convenio invocas? Pues hemos invocado, no me acuerdo cuál era, pues el bilateral. No, invoca Palermo porque entonces somos nosotros la autoridad central. Tener que buscar la autoridad central más favorable parece una cosa un poco razonable. Entonces, en primer lugar, pues si las autoridades centrales nacen para evitar las vías diplomáticas, yo creo que la autoridad central no debería estar en los ministerios de Asuntos Exteriores, precisamente porque se han nombrado autoridades centrales para eso. En segundo lugar, yo creo que las autoridades centrales, si se mantienen
y mientras se mantengan como paso a la comunicación directa, deberían de estar en la autoridad operativa, la autoridad investigadora, la autoridad que tiene la facultad de dar una respuesta o de coordinar esa respuesta, que son los ministerios públicos. Y en todas las declaraciones, digo, desde nuestra Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, desde el año 2006, venimos recordando la necesidad de que las autoridades centrales se integren en los ministerios públicos. Es importante decir por qué, no es que queramos más poder o queramos los ministerios públicos controlar el tema, es que es una cuestión operativa. Es que, como digo, en esta materia normalmente es urgente. No podemos esperar a que el Ministerio de Justicia decida hacer una entrega controlada cuando el barco ya está en otro país. Cuando no se puede trabajar así. Yo creo que es importante pues, que esto figure siempre en las conclusiones de todos estos encuentros, ¿no? Es importante pues, decir que yo creo que la experiencia de aquellos países como Perú o como Colombia o como México, que sí tienen la autoridad central en sus ministerios públicos, algunos otros, pues es una experiencia realmente mucho más fácil trabajar con estos países porque acude siempre a quien puede realizarlo. Otro de los temas que sí quería también dejar de manifiesto y que figura también tanto en esta reflexión que se hizo por las Fiscalías de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos como en este estudio de la Comisión Europea es la necesidad de trabajar no solo desde el punto de vista internacional, sino también trabajar en colaboración con aquellas autoridades nacionales que tienen la información. Antes lo ha comentado también el fiscal general de Chile y yo creo que es muy importante tener esta información. Desde el punto de vista, por ejemplo, de la investigación patrimonial, la experiencia española es que nosotros, desde el punto de vista de investigación patrimonial, hace unos años, cada vez que recibíamos o que España tenía que hacer para unas diligencias previas, unas diligencias penales, una investigación patrimonial, o bien la teníamos que hacer a requerimiento suyo por una petición de cualquier otro país, necesitábamos mandar oficio a cada uno de los bancos para saber si tenían cuentas corrientes, a cada uno de los bancos. Teníamos que mandar oficios al registro de la propiedad, al catastro, al registro mercantil, a los notarios, a los registradores. Una investigación patrimonial que duraba años, no meses, años, porque cada uno iba respondiendo cuando, bueno, pues yo creo que es una buena práctica la experiencia española de haber hecho convenio, tanto la Fiscalía como el Poder Judicial, un convenio con cada una de estas oficinas públicas. Son oficinas públicas, tienen que estar para dar servicio público, para poder obtener la información desde nuestro computador, desde nuestro ordenador en este momento, desde una cosa que llamamos punto neutro, podemos acceder con una clave y un usuario que tenemos todos los jueces y todos los fiscales a toda esta información en prácticamente media hora. Yo accedo desde ese punto neutro con mi clave al informe del registro de la propiedad, del catastro, de Hacienda, de la información que tenga Hacienda, del registro de vehículos, de tráfico. Toda esa información patrimonial yo la obtengo más o menos en media hora, un cuarto de hora. El funcionario entra con mi clave y obtiene la información. Obviamente todo esto deja rastro para evitar cualquier mala utilización de estos instrumentos, pero creo que es fundamental. Y impulsados un poco por la Unión Europea, hemos dado un paso más. El 6 de mayo, y por eso quería transmitirlo, porque creo que es para nosotros una institución muy importante y una esperanza muy importante de colaboración con lo que es las FIUs, las unidades de inteligencia financiera, obtener información también que ellos tienen y que ellos tienen precisamente por todas las leyes de prevención del blanqueo. El 6 de mayo ha entrado en vigor lo que nosotros conocemos como el fichero de titularidades financieras en España, en el cual figuran todas las informaciones sobre titulares de cuentas corrientes, personas autorizadas en estas cuentas corrientes, fecha de creación, fecha de cancelación e informaciones de créditos en estas cuentas corrientes. Toda esta información que a través de las directivas antiblanqueo de la Unión Europea tienen que estar en las unidades de inteligencia financiera, sirven para nosotros, no basta solamente. Las unidades de inteligencia financiera no pueden prevenir solo el blanqueo, tienen que contar con las fiscalías y, por tanto, nosotros necesitamos acceder a esa información igual que ellos. De forma que, efectivamente, hemos obtenido un convenio también
con este fichero de titularidades financieras. El reglamento que regula este fichero permite la autorización a jueces y a fiscales. Nos dan ya tenemos, yo tengo mi clave, mi password y puedo acceder a toda la información de cuentas corrientes actualizada permanentemente. Anteriormente podíamos acceder a la información de titulares de cuentas corrientes a través de la información que tenía nuestro Hacienda, la agencia de impuestos, la agencia que también, pero esa información solo se actualizaba una vez al año, con lo cual pues no era información relevante, porque normalmente quien opera de esta forma no espera al año. Ahora tenemos una información completamente actualizada. Los bancos están obligados a remitir al SEBLA, que es al Tesoro, que es nuestra unidad de inteligencia financiera, la información sobre la apertura de cuentas corrientes inmediatamente que se abre, y sobre quién la abre, por qué, cómo está representado, etcétera. Eso figura en el fichero y nosotros podemos acceder a esa información. Por eso digo que para que nosotros podamos colaborar entre nosotros tenemos que tener esas herramientas en lo interno. Y esa herramienta que yo quería presentarles, porque no la podemos utilizar, no está solamente a nuestro servicio, sino también al suyo. Nosotros podemos darles esa información y utilizar tanto el punto neutro como el fichero de titularidades financieras para cualquier información que ustedes necesiten de investigación patrimonial. Por narcotráfico no exactamente, sí el punto neutro, pero quiero darles una pauta, diríamos. El fichero de titularidades financieras en este momento solamente puede ser utilizado para la investigación del terrorismo, financiación de terrorismo o blanqueo. Pero bueno, raro será que una investigación sobre narcotráfico no acompañe el blanqueo. Desde ahora, pues yo sí que pido que tengan en cuenta que si nos piden algo a España en relación con narcotráfico y quieren información actualizada sobre cuentas corrientes, incorporen el blanqueo, que normalmente siempre está, claramente está en la investigación de cualquier narcotráfico organizado. Así que, bueno. Y por último, y para no extenderme, sí quería hablar de otro tema que sí que se identificó aquí, en esta guía de buenas prácticas y también en el estudio, y es el problema de los conflictos de jurisdicción o de las investigaciones paralelas. Me parece que no... Anteriormente también el fiscal de Chile y la fiscal general de Argentina, cuando inició esta reunión, hablaban de la necesidad de llegar a la cumbre y de no quedarnos en la investigación del pequeño traficante de drogas al que se le incauta una maleta, aunque sea muy importante la cantidad. Él es simplemente un eslabón y hay que llegar al final de la cadena. Para llegar al final de la cadena, la investigación tiene que ser conjunta, como yo decía, creo, con equipos conjuntos, pero sobre todo el enjuiciamiento. Normalmente está en este momento fragmentado, no hay muchas fórmulas para solucionar y para concentrar el enjuiciamiento, incluso la investigación, pero sobre todo ya después el enjuiciamiento en un solo país. Yo creo que este es un punto que también está en los convenios, no nos vamos a inventar nada. El convenio de Viena, el convenio de Palermo permiten el traslado de procedimientos, permiten la formulación de denuncias cuando consideremos que un país está en mejor situación para conocer de unos determinados hechos y no seguir haciendo investigaciones paralelas, en muchos casos descoordinadas. Yo creo que lo primero es, cuando se identifica una investigación paralela, coordinar la investigación y después, por supuesto, determinar qué país está en mejores condiciones para conocer y para enjuiciar una determinada operación de narcotráfico y llegar a la cúpula. En Europa, a través de Eurojust, que seguramente muchos de ustedes conocen, es un organismo a nivel europeo, está en La Haya, para facilitar la coordinación de investigaciones de cooperación internacional, de investigaciones de delincuencia organizada, esencialmente, pues sienta en una mesa para cuando hay una en primer lugar, se identifica la investigación paralela, y eso se hace porque todos los países tenemos la obligación de comunicar a Eurojust cuando hay una investigación que afecta a más de 3 países y se han dirigido comisiones rogatorias a más de 2, o cuando consideramos que va a haber conflicto de jurisdicción.
En esa información que nosotros remitimos a Eurojust, esa información se traslada a un sistema de gestión de casos y saltan las alertas sobre todos aquellos otros países que puedan estar investigando la misma organización o que tengan una relación con la investigación. Todos esos países se reúnen en una mesa, todos los investigadores de esos países que son responsables de esa investigación y pactan, en primer lugar, cómo seguir investigando de forma coordinada, de forma que no se hagan las entradas y registros una a las 9 y haya tiempo para alertar al otro país porque la van a hacer a las 7 o al día siguiente, coordinar la realización de las entregas controladas, pactar entre todos los investigadores cómo se hacen esas entregas, cómo se hace esa investigación y, posteriormente, ver si es posible y es más útil hacer un enjuiciamiento unificado en un solo país. Eso, evidentemente, requiere que el país que no va a hacer el enjuiciamiento remita el procedimiento y haga una especie de cesión de jurisdicción por considerar que hay otro que está en mejores condiciones para conocer de estos hechos. Sin duda es un tema complicado, pero nosotros en Europa lo estamos haciendo sin ningún problema. Nosotros hemos transmitido operaciones inmediatas de incautación de drogas de una organización italiana, por ejemplo, muy grande, una organización italiana donde Italia sabía perfectamente que tenía que perseguirlos no por una operación, por varias. Y para probar que tiene varias, necesita en el enjuiciamiento llevar esas varias. Esas varias eran una en Marsella, otra en Gerona, otra en Tarragona, y conseguir que el juez de Tarragona, el juez de Gerona y la Fiscalía de Marsella le remitieran toda esa información y, además, a las personas. A través de una orden europea de detención y entrega, coordinada, remitimos no solamente a la investigación, sino también remitimos a las personas para que sean enjuiciadas en esos países. Yo creo que el tema de resolver en el ámbito regional americano también el tema de los conflictos de jurisdicción es importante y, como digo, no sé cómo puede organizarse, yo no conozco sus legislaciones, pero sí conozco que en Viena y en Palermo están las herramientas para hacerlo. Creo que pues son algunas experiencias que yo quería transmitir, no quiero seguir interviniendo más tiempo del que se me ha concedido. Yo creo que después, si hay un diálogo, pues se puede preguntar o puedo ampliar esa información. Para nosotros, yo estoy segura de que tanto Portugal como España, que tenemos la experiencia europea y que Europa nos ha impulsado a mejorar nuestras legislaciones nacionales, pues podemos transmitir la experiencia de casos concretos utilizando estas herramientas. Así que nada más, muchas gracias.